Él construyó un imperio desde la pobreza. Estaba a punto de firmar el contrato de su vida, pero su traductor cambiaba cada palabra. Lo estaban robando en su cara, y quien lo salvó no fue su abogado. Fue alguien que nadie miraba. La pluma tocó el papel, y en ese preciso instante, una voz que nadie esperaba cortó el aire del restaurante como un cristal que se rompe en medio de una iglesia en silencio. «Don Arturo, por favor, no firme». Todos en la mesa se quedaron inmóviles. El empresario estadounidense dejó caer su servilleta. El abogado que observaba desde una mesa cercana se puso de pie tan rápido que tumbó su copa. Y el traductor, el hombre que se suponía era el puente entre dos idiomas, perdió el color del rostro como si le hubieran vaciado la sangre de golpe. Pero la mujer que había pronunciado esas palabras no era ninguna ejecutiva, no era ninguna abogada, no era nadie que tuviera un lugar en aquella negociación millonaria. Era la mesera, la misma que llevaba toda la noche llenando copas de vino en silencio, la que nadie había mirado 2 veces, la que el mundo trataba como si fuera parte de la decoración, y lo que estaba a punto de decir iba a destrozar la noche entera, arruinar carreras, y salvar la vida de un hombre que no tenía idea de que lo estaban traicionando con una sonrisa. Pero para entender cómo llegamos a este momento, hay que retroceder, porque esta historia no empieza con contratos ni con restaurantes de lujo. Empieza con barro, con hambre y con un par de pies descalzos que caminaban 3 kilómetros diarios para llegar a una escuela que ni siquiera tenía techo completo. Don Arturo Figueroa nació en un pueblo tan pequeño del estado de Oaxaca que ni siquiera aparecía en los mapas. El tipo de pueblo donde las calles son de tierra, donde el agua se carga en cubetas desde el pozo, y donde los niños aprenden a trabajar antes de aprender a leer. Su madre, doña Carmen, lavaba ropa ajena desde antes del amanecer. Tenía las manos agrietadas por el jabón y el frío, pero nunca las tuvo vacías de cariño. Su padre se había ido cuando Arturo tenía 4 años. No dejó una carta, ni una explicación, ni un abrazo de despedida. Solo dejó una deuda con el tendero del pueblo y un silencio que doña Carmen llenó con trabajo y dignidad. Arturo creció sin saber lo que era un juguete nuevo. Su primer par de zapatos llegó cuando tenía 9 años, donados por un maestro rural llamado don Emilio, que vio algo distinto en aquel niño flaco de ojos enormes que siempre se sentaba en primera fila, aunque no tuviera cuaderno donde apuntar. Don Emilio le enseñó a leer con un libro de poesía que tenía las páginas amarillas por el tiempo, y Arturo leía cada noche a la luz de una vela, en voz alta, para que su madre pudiera escuchar mientras terminaba de planchar la ropa del día siguiente. A los 14 años, Arturo tuvo que dejar la escuela, no porque quisiera. Su madre enfermó, y alguien tenía que poner comida en la mesa. Comenzó vendiendo chicles en los semáforos de la ciudad más cercana. Dormía en la parte trasera de una panadería, a cambio de barrer el piso todas las madrugadas. Comía lo que sobraba del día anterior. A veces no sobraba nada. Pero Arturo tenía algo que ni el hambre ni el cansancio podían quitarle. Una mente que no descansaba. Mientras otros dormían, él observaba. Miraba cómo funcionaban los negocios de la calle, qué vendían los que prosperaban, cómo hablaban, cómo miraban a los ojos de sus clientes. Memorizaba todo. Cada conversación que escuchaba era una clase. Cada fracaso que veía en otros, una lección que guardaba para no repetirla. A los 18 años, con unos ahorros que apenas alcanzaban para comprar un carrito de metal oxidado, puso un puesto de tacos en una esquina del centro. Los preparaba con las recetas que su madre le había enseñado, con ese sazón que no sale de ningún libro, sino de las manos de una mujer que cocinó toda su vida con amor y con lo poco que tenía. El primer día vendió 7 tacos, el segundo, 15. Al mes, la gente ya hacía fila. Pasaron los años. El carrito se convirtió en un puesto fijo con un toldo de lona. El puesto se convirtió en un pequeño local con 4 mesas. El local se convirtió en un restaurante con nombre propio, y ese restaurante se multiplicó hasta convertirse en Sabor de Tierra, una cadena que llevaba comida oaxaqueña a 6 estados del país. A los 58 años, don Arturo Figueroa era un hombre respetado. Más de 400 empleados, invitaciones a ferias gastronómicas en 3 continentes, reportajes en revistas, periodistas que lo llamaban el empresario descalzo,
por aquella historia de sus primeros zapatos que ya se había vuelto leyenda. Pero el dinero nunca le cambió el corazón. Cada mes enviaba dinero a la escuela de su pueblo. Había construido una clínica para que su madre no tuviera que viajar 8 horas en autobús cuando necesitaba un médico. Y cada diciembre, sin falta, llegaba personalmente al pueblo con cajas llenas de zapatos nuevos para los niños. Siempre les decía lo mismo, arrodillándose para mirarlos a los ojos. Los pies que caminan con dignidad llegan más lejos que cualquier auto del mundo. Los niños se reían, pero los padres, que conocían su historia, se limpiaban las lágrimas en silencio. Todo cambió con una llamada telefónica. Roberto Espinoza, su abogado de toda la vida, lo llamó un martes por la tarde. Don Arturo lo conocía desde hacía más de 20 años. Roberto había sido el único abogado que aceptó representarlo cuando nadie creía que un vendedor de tacos pudiera registrar una marca. «Arturo, siéntate», dijo Roberto, y su voz temblaba de una forma que don Arturo jamás le había escuchado. «Una empresa estadounidense quiere los derechos de distribución de Sabor de Tierra para todo Norteamérica. Estamos hablando de algo enorme. Quieren reunirse contigo en persona». Don Arturo se quedó en silencio. Sintió que algo caliente le subía por el pecho. Toda su vida había soñado con llevar los sabores de su madre más allá de las fronteras, no por el dinero. Ya tenía más del que jamás imaginó cuando dormía en el piso de aquella panadería. Lo soñaba porque su madre siempre decía: «La mejor forma de honrar a tu tierra es mostrarle al mundo de qué está hecha». «¿Quién es?», preguntó don Arturo con la voz apretada. «Se llama Whitfield & Associates. La dirige un hombre llamado Thomas Prescott, magnate de la industria alimentaria en Estados Unidos. Restaurantes, cadenas de distribución, supermercados. Y aparentemente, probó tu mole negro en una feria en Los Ángeles y quedó tan impresionado que quiere hacer trato directo, contigo, sin intermediarios». Don Arturo cerró los ojos. Su mole negro. La receta de doña Carmen. La misma que preparaba en aquel carrito oxidado. La que su madre le dictó una noche de lluvia mientras tosía envuelta en una cobija vieja, diciéndole: «Apréndela bien, mijo, porque el día que yo me vaya, esta receta va a seguir abrazando a la gente por mí». «Hay un problema», agregó Roberto con cautela. «Prescott no habla español, y tú no hablas inglés. Necesitamos un traductor, alguien de confianza absoluta, Arturo, porque lo que se diga en esa mesa va a definir el futuro de todo lo que has construido». Fue Roberto quien lo encontró, o al menos eso creyó. Sergio Maldonado apareció como una respuesta perfecta a una oración desesperada. Llegó a la oficina de don Arturo con un currículum que parecía escrito para impresionar. Estudios en la Universidad Nacional, maestría en traducción e interpretación, años de experiencia con empresas internacionales, referencias de consulados y firmas de abogados prestigiosas. Todo impecable, todo pulido. Todo demasiado conveniente. Tenía 35 años, una sonrisa que inspiraba confianza instantánea, y esa habilidad poco común de hacer que cualquier persona bajara la guardia en los primeros 5 minutos. Hablaba español con elegancia, y cambiaba al inglés con una fluidez que parecía nacida, no aprendida. «Don Arturo, es un honor conocerlo», dijo estrechándole la mano con firmeza medida, ni mucha ni poca. «Su historia es una inspiración. Puede estar tranquilo. Conmigo, cada palabra suya va a llegar exacta al otro lado». Don Arturo lo miró fijamente. Había algo detrás de aquella sonrisa que le producía una inquietud sutil, como cuando hueles humo lejano pero no ves el fuego. Un presentimiento que le picaba en algún lugar que no podía nombrar, pero lo atribuyó a los nervios, al insomnio de las últimas semanas, a la enormidad de lo que estaba a punto de suceder. «Solo te pido una cosa, Sergio», dijo don Arturo mirándolo directo a los ojos. «Traduce mis palabras tal como las digo, con el mismo sentimiento, porque cuando yo hablo de mi empresa, estoy hablando de mi vida entera, de mi madre, de todo». Sergio no dudó ni una fracción de segundo. «Cada palabra, don Arturo. Se lo prometo. Cada palabra será exacta». Y don Arturo le creyó, porque así lo habían criado. Porque en su pueblo, cuando un hombre te daba la mano y te miraba a los ojos, eso pesaba más que cualquier documento firmado. Porque doña Carmen siempre decía: «Desconfiar de la gente sin motivo es ensuciarte el alma tú solo». Lo que don Arturo no sabía, lo que no podía imaginar,
era que Sergio Maldonado llevaba meses preparando aquel momento, que sus referencias habían sido fabricadas con precisión quirúrgica, y que antes de pisar aquella oficina, ya había firmado un acuerdo con alguien que le prometió una cifra de 6 números a cambio de una sola cosa: asegurarse de que don Arturo firmara aquel contrato sin entender lo que realmente decía. La Terraza del Valle era el tipo de restaurante donde el aire mismo olía a dinero. Pisos de mármol que reflejaban la luz de los candelabros de cristal. Meseros que se movían como sombras elegantes. Música de piano en vivo que flotaba suave entre las mesas. El tipo de lugar donde un plato costaba lo que una familia promedio gasta en comida durante una semana. Don Arturo llegó media hora antes. Siempre llegaba temprano. Era una costumbre grabada en sus huesos desde los días en que llegar 5 minutos tarde al semáforo significaba perder la mejor esquina para vender chicles. Vestía su traje azul marino, el que doña Carmen lo había acompañado a elegir antes de que la enfermedad la dejara en cama. En el bolsillo interior llevaba la fotografía de su madre. Siempre la llevaba a los momentos importantes. La tocó con los dedos antes de sentarse, como quien reza en silencio. Thomas Prescott entró al restaurante como si fuera el dueño del edificio entero. Alto, cabello canoso peinado hacia atrás, ojos grises que parecían tasarle el precio a cada persona y cada objeto con una sola mirada. Su traje gris estaba cortado con una precisión que hablaba de sastrerías europeas, y su reloj brillaba bajo la luz de las velas con el peso silencioso de una fortuna heredada y multiplicada. Lo acompañaba un asistente joven que cargaba un maletín de cuero negro como si transportara una bomba. Sergio se sentó entre ambos. El puente. El intermediario. El hombre que supuestamente iba a conectar dos mundos. La cena comenzó con cortesías. Prescott felicitó a don Arturo por el crecimiento de su empresa. Habló del mercado estadounidense, de la explosión de la gastronomía latinoamericana, de oportunidades que se abrían como puertas de un palacio. Sergio traducía con fluidez impecable. Sus ojos alternaban entre ambos hombres con la precisión de un relojero. Don Arturo respondía con pasión. Hablaba de su madre, de las recetas ancestrales, de cómo cada plato de sabor de tierra era un pedazo de la historia de Oaxaca. Mientras hablaba, sus manos se movían, sus ojos se humedecían, su voz se quebraba en los bordes. Era imposible no sentir la autenticidad que brotaba de cada sílaba. Y entonces, cuando el mesero retiró el segundo plato, el tono de la conversación cambió. Prescott se inclinó hacia adelante, se aflojó ligeramente el nudo de la corbata y comenzó a hablar de números, porcentajes, cláusulas, derechos de distribución. Su voz se volvió más baja, más afilada, como un bisturí que se prepara para cortar. Y fue ahí donde Sergio empezó a tejer su trampa. Mister, Prescott dice que le gustaría comenzar con una distribución en 20 estados, con un porcentaje del 12% de las ganancias netas para usted, tradujo Sergio sin que le temblara un solo músculo de la cara. Lo que Prescott había dicho realmente era 25%. Don Arturo frunció ligeramente el ceño. Algo en ese número le raspaba como una piedra dentro del zapato. 12% me parece bajo para la calidad de nuestro producto. Dile que estoy pensando en un 18 o 20%. Sergio asintió con gesto comprensivo, se giró hacia Prescott y tradujo con la misma naturalidad con la que respira un mentiroso profesional. Don Arturo acepta el 12% y además está dispuesto a ceder el control de calidad de los ingredientes a su equipo. Prescott levantó las cejas. Una sonrisa lenta le cruzó el rostro. Miró a don Arturo y asintió con admiración genuina. Excelente. Eso facilita enormemente las cosas. Dígale que estoy muy impresionado con su generosidad. Dice que está encantado con su propuesta, don Arturo, tradujo Sergio. Don Arturo sonrió con orgullo. Creyó que estaba ganando. Creyó que su producto hablaba por sí solo. Y así, palabra por palabra, la traición se fue tejiendo como una telaraña invisible entre los platos de porcelana y las copas de cristal. Entonces ocurrió algo que casi lo arruina todo para Sergio. El asistente de Prescott, un joven rubio de gafas que había permanecido en silencio toda la noche, tomó una nota en su tableta y murmuró en voz baja. 25% is generous from our side already. Sergio sintió que el estómago se le congelaba. Miró de reojo a don Arturo, pero el empresario estaba concentrado en su plato.
cortando un pedazo de carne con la elegancia torpe de un hombre que aprendió modales de mesa ya siendo adulto. No había escuchado nada. Sergio carraspeó y se acercó al asistente con una sonrisa casual. Le dijo algo en inglés, en voz muy baja, señalando el documento. El joven asintió y volvió a su tableta. Crisis evitada. Pero una gota de sudor resbaló por la sien de Sergio y la limpió disimuladamente con la servilleta, como quien espanta un mosquito imaginario. Nadie lo notó, excepto una persona. Valentina Ríos tenía 26 años y llevaba 3 trabajando en la terraza del Valle. Había nacido en Puebla, hija de un profesor de secundaria y una enfermera. Con una beca completa estudió Relaciones Internacionales y aprendió inglés, francés y portugués, con la convicción de que los idiomas eran puentes que podían llevarte a cualquier parte del mundo. Y tenía razón. Solo que la vida decidió cobrarle peaje en el peor momento. Cuando su padre fue diagnosticado con una enfermedad que requería un tratamiento costoso, Valentina tuvo que abandonar su trabajo en una consultora para cubrir los gastos médicos. Tomó el empleo de mesera como algo temporal, un parche, un mientras tanto que ya duraba 3 años, 6 meses y 14 días. Pero cada noche, después de cerrar el restaurante, estudiaba, leía, se preparaba, porque Valentina Ríos se negaba a creer que servir mesas fuera el final de su historia. Aquella noche, la asignaron a la mesa 7, la de don Arturo, y desde el primer momento en que sirvió los aperitivos y escuchó a Sergio traducir, algo dentro de ella se encendió como una sirena de emergencia. Al principio se dijo que había escuchado mal, el murmullo del restaurante, la música del piano, el tintineo de las copas. Todo creaba una cortina de sonido que podía confundir hasta al oído más entrenado. Pero cuando se acercó a servir el vino tinto con la botella inclinada junto a la mesa, y las palabras de Sergio llegaron nítidas a sus oídos, Valentina sintió que el suelo se abría debajo de sus pies. Sergio no estaba traduciendo. Estaba fabricando una mentira completa con la tranquilidad de quien recita una oración antes de dormir. La botella tembló en sus manos. Una gota de vino cayó sobre el mantel blanco como una mancha oscura e inquietante. «Lo siento mucho», murmuró mientras limpiaba con una servilleta, agachando la cabeza para que nadie viera la expresión de espanto que le deformaba el rostro. Volvió a la cocina con las piernas temblando. Se apoyó contra la pared de acero inoxidable y cerró los ojos. Su compañera, otra mesera, le preguntó si estaba bien. «Sí, solo necesito un momento», respondió. Pero no estaba bien. Acababa de descubrir que un hombre estaba siendo asaltado a plena vista de todos, sin pistola, sin violencia, sin gritos, solo con palabras envenenadas y una sonrisa perfecta. Miró hacia el salón a través de la ventanilla de la cocina. Vio a don Arturo hablar con las manos, con los ojos brillantes, con esa pasión inconfundible de alguien que ama lo que ha construido. Y vio a Sergio asentir, sonreír y seguir destruyéndolo con cada traducción falsa. Valentina tenía 2 opciones: quedarse callada, terminar su turno, cobrar su propina y volver a casa como si nada, o hacer algo que probablemente le costaría su empleo, su único ingreso, el dinero que pagaba el tratamiento de su padre. Pensó en su padre, en lo que él siempre le había enseñado en sus clases de ética. «Hija, el día que veas una injusticia y mires para otro lado, ese día dejas de ser quien eres». Y Valentina Ríos no estaba dispuesta a dejar de ser quien era. De vuelta en la mesa, Prescott hizo una señal a su asistente. El joven abrió el maletín de cuero negro y sacó un documento grueso, encuadernado con una cubierta azul oscuro, que llevaba el logo dorado de Whitfield & Associates. Lo colocó sobre la mesa, con la solemnidad de quien presenta un veredicto. Sergio tomó el documento y comenzó a explicarle las cláusulas a don Arturo. Según su traducción, el contrato garantizaba protección total de las recetas originales, participación mayoritaria en las ganancias y un fondo especial para las comunidades indígenas de Oaxaca que producían los ingredientes. Era mentira. Cada palabra. La realidad era brutal. Aquel contrato transfería los derechos de todas las recetas de sabor de tierra a Whitfield & Associates, de forma permanente, irreversible. Don Arturo estaría firmando, sin saberlo, la sentencia de muerte de su propia empresa, el legado de doña Carmen, empaquetado y vendido como mercancía.
Don Arturo sacó la pluma del bolsillo interior de su saco. No cualquier pluma. Era la misma que había comprado el día que inauguró su primer restaurante. Negra, con una franja dorada, con el nombre de Sabor de Tierra grabado en letras pequeñas. La giró entre sus dedos con reverencia, como si sostuviera un fragmento de su propia historia. «Dile al señor Prescott», dijo don Arturo con la voz temblándole en los bordes, «que para mí, firmar este contrato es como entregarle a alguien un pedazo de mi corazón. Que mi madre siempre decía que la comida es la forma en que los que ya no están siguen abrazándote, y que espero que él cuide estos sabores como yo los he cuidado toda mi vida». Una pareja en la mesa de al lado, que había escuchado fragmentos de la conversación en español, se giró discretamente para ver al hombre del traje azul que hablaba con los ojos húmedos sobre su madre. Sergio tradujo algo completamente diferente, algo frío, corporativo, vacío, algo que no tenía ni una gota del alma que don Arturo había derramado en cada palabra. Prescott escuchó la traducción, asintió con gesto satisfecho y señaló la línea punteada al final del documento. La pluma bajó hacia el papel. Desde el otro extremo del salón, Valentina vio cómo la punta de metal tocaba la primera curva de la letra A, Arturo, el nombre de un hombre a punto de firmar su propia destrucción. El corazón de Valentina latía tan fuerte que sentía los golpes en las sienes. Miró a su alrededor. El gerente del restaurante estaba en la entrada, hablando con unos clientes. Sus compañeras atendían otras mesas. Nadie la estaba mirando. Nadie la iba a detener. Pero tampoco nadie la iba a respaldar. Respiró. Soltó la bandeja de plata sobre la mesa más cercana con un sonido metálico que hizo que dos comensales levantaran la cabeza. Caminó. 1 paso. 2. 5. 10. Cada uno más pesado que el anterior, como si el piso se convirtiera en arena mojada. Sentía el delantal apretado contra el pecho. Sentía el miedo como un animal vivo, trepándole por la garganta. Se detuvo junto a la mesa 7. Miró directamente a don Arturo, y con una voz firme que contrastaba con el terremoto que le sacudía las manos, pronunció las palabras que ningún mesero en la historia de aquel restaurante había pronunciado jamás. «Don Arturo, por favor, no firme ese documento». El silencio cayó sobre la mesa como una losa de cemento. El pianista seguía tocando. Pero para los 5 seres humanos reunidos alrededor de aquel mantel blanco, el mundo entero se había detenido. Sergio palideció. Su mano derecha se cerró en un puño debajo de la mesa. Prescott frunció el ceño, sin entender las palabras, pero sintiendo el peso de la tensión como un cambio de presión antes de una tormenta. Su asistente dejó de teclear en la tableta. Roberto Espinoza, que observaba desde una mesa cercana, se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el mármol, y varias cabezas se giraron. Don Arturo levantó la mirada. La pluma quedó suspendida a milímetros del papel, y vio los ojos de aquella joven. Ojos oscuros, brillantes, llenos de una mezcla de miedo absoluto y determinación inquebrantable, que le golpeó el pecho como un recuerdo que llevaba décadas guardado. Porque esa misma mirada, exactamente esa, era la que ponía su madre cuando los cobradores llegaban a la puerta de su casa, y doña Carmen se plantaba frente a ellos, pequeña pero invencible, y les decía con voz de piedra: «De aquí no se llevan nada». «¿Quién es usted?», preguntó don Arturo en un susurro. «No importa quién soy, señor», respondió Valentina. «Lo que importa es lo que he escuchado toda la noche». Sergio reaccionó. «Don Arturo, esta mujer no tiene nada que ver con nuestra reunión. Es solo una mesera que seguramente está confundida». Valentina no lo dejó terminar. Se giró hacia él, lo miró con una calma que helaba, y dijo en un inglés perfecto, dirigiéndose a Prescott: «Mr. Prescott, I need you to know that your translator has been lying to both of you all night long. Every single number he gave Mr. Figueroa was wrong, and that contract does not say what he told this man it says». El rostro de Prescott se transformó. Su sonrisa de negociador se congeló. Su mirada viajó de Valentina a Sergio, y lo que vio en la cara del traductor fue la confirmación más ruidosa que el silencio puede dar. Porque Sergio Maldonado, el hombre de la sonrisa fácil y las palabras exactas, se había quedado completamente mudo, con los labios abiertos, con los ojos de un animal atrapado que sabe que la jaula acaba de cerrarse. Valentina se volvió hacia don Arturo.
Le temblaba la voz, pero sus palabras cayeron sobre aquella mesa con el peso de una verdad que ya no podía seguir encerrada. Señor, su traductor le ha estado mintiendo toda la noche. Cada cifra que le dijo es falsa. Cada cláusula que le explicó es inventada. Y ese contrato que está a punto de firmar no protege su empresa, don Arturo. Se la quita para siempre. Don Arturo bajó la pluma. La apoyó sobre la mesa con la suavidad de alguien que acaba de soltar una granada antes de que explote. Y en sus ojos, donde momentos antes brillaba la emoción de un sueño cumplido, ahora ardía algo completamente distinto. El silencio en aquella mesa duró exactamente 4 segundos. Pero fueron los 4 segundos más largos en la vida de todos los presentes. Porque en ese silencio cabía una vida entera de sacrificio a punto de ser destruida. Una traición calculada al milímetro. Y la valentía imposible de una mujer que lo arriesgó todo por un desconocido. Y lo que vino después de esos 4 segundos cambió la vida de cada persona sentada en aquella mesa. Para siempre. 4 segundos. Eso fue lo que duró el silencio. Pero en esos 4 segundos, cada persona en aquella mesa vivió una vida entera. Don Arturo miraba a Valentina sin parpadear. Su mano seguía apoyada sobre la pluma, pero ya no la sostenía. La había soltado como se suelta algo que de pronto quema. Sentía el pecho apretado, la mandíbula tensa, y un zumbido sordo en los oídos, como si alguien hubiera golpeado una campana dentro de su cráneo. Sergio fue el primero en romper el silencio. Se puso de pie con una risa forzada que sonó hueca, como una moneda falsa cayendo sobre mármol. Esto es ridículo. Don Arturo, esta señorita no sabe de qué habla. Es una mesera. Con todo respeto, ¿desde cuándo una persona que sirve platos entiende de contratos internacionales? Las palabras salieron de su boca con un tono que pretendía ser despectivo, pero su voz tembló en la última sílaba. Y ese temblor lo delató más que cualquier confesión. Valentina no retrocedió, ni un centímetro. Lo miró directamente y respondió con una calma que parecía tallada en piedra. Tiene razón, señor Maldonado. Soy mesera. Sirvo platos. Lleno copas. Pero también hablo 3 idiomas. Y he escuchado cada palabra que usted ha dicho esta noche. Cada mentira. Cada número que cambió. Cada cláusula que inventó. Se volvió hacia Prescott y continuó en inglés, con una pronunciación que hizo que el empresario estadounidense abriera los ojos como si la viera por primera vez. Mr. Prescott, you offered 25%. He told Mr. Figueroa you said 12. Mr. Figueroa asked for 18. He told you, Mr. Figueroa accepted 12 and was willing to give up quality control. Nothing this man translated tonight was real. Nothing. Prescott se quedó inmóvil. Su mirada se clavó en Sergio como un clavo ardiente. No necesitó que nadie le confirmara nada. La cara descompuesta del traductor era la prueba más elocuente que existía. Roberto Espinosa llegó a la mesa con el rostro encendido. Había escuchado lo suficiente desde su posición. Tomó el contrato con ambas manos, lo acercó a la luz del candelabro y comenzó a leer las cláusulas en inglés, con la lentitud de alguien que desarma una bomba cable por cable. A medida que leía, su expresión se fue transformando. Primero fue confusión, después incredulidad, y finalmente una rabia silenciosa que le enrojeció el cuello y le tensó cada músculo de la mandíbula. «Arturo», dijo Roberto sin levantar la vista del documento, con una voz que apenas controlaba, «este contrato transfiere la propiedad total de todas tus recetas. Todas. El mole negro, las tlayudas, los tamales de tu madre. Todo pasa a ser propiedad de Whitfield & Associates, de forma permanente, sin derecho a recuperarlas. Nunca». Don Arturo sintió que el aire se le escapaba del cuerpo como si le hubieran abierto un agujero en el pecho. Se llevó la mano al bolsillo interior del saco y tocó la fotografía de su madre. La apretó con los dedos como si pudiera sentir su mano sosteniéndolo. «Las recetas de mi madre», susurró con la voz rota. «Iban a quitarme las recetas de mi madre». No gritó, no golpeó la mesa, no insultó a nadie. Simplemente repitió esas palabras en un susurro que dolió más que cualquier grito. Porque había algo en la forma en que dijo «mi madre» que hizo que hasta el pianista, al otro lado del salón, dejara de tocar, como si la tristeza de aquel hombre hubiera viajado por el aire y le hubiera tocado las manos.
Prescott se levantó de la silla. Su rostro había cambiado por completo. Ya no era el negociador calculador que había entrado al restaurante una hora antes. Ahora era un hombre que acababa de descubrir que alguien había usado su nombre para cometer algo que él jamás habría permitido. Miró a Sergio y le habló en un inglés lento, pesado, cargado de una furia controlada que era mucho más aterradora que cualquier grito. I came here to make a fair deal with a man I admire. I came here because his food moved me, and you used my name, my company, to try to steal everything from him. You are done. Sergio retrocedió un paso. Abrió la boca para defenderse, pero no salió ningún sonido. Buscó con la mirada alguna salida, algún aliado, alguien que lo respaldara. No encontró a nadie. Solo rostros que lo miraban con el desprecio reservado para quienes traicionan la confianza de los vulnerables. ¿Quién te contrató?, preguntó Roberto dando un paso hacia él. Porque tú no armaste esto solo. Alguien te puso ahí. Alguien fabricó ese currículum. ¿Quién fue? Sergio no respondió. Tomó su saco del respaldo de la silla y caminó hacia la salida con pasos rápidos, torpes, con la cabeza baja y los hombros encogidos, como alguien que intenta hacerse pequeño para que el mundo no lo vea. Pero antes de llegar a la puerta, don Arturo habló. Y lo que dijo detuvo a Sergio en seco, como si las palabras fueran una pared de concreto. Sergio. El traductor se detuvo. No se dio vuelta. Mi madre lavaba ropa ajena para darme de comer, dijo don Arturo con la voz temblorosa pero firme. Nunca le robó nada a nadie, ni un centavo, ni una prenda, y hoy tú intentaste robarme lo único que me queda de ella. Sus recetas, su memoria, su abrazo hecho comida. Hizo una pausa, respiró, y agregó algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. No te deseo ningún mal, pero espero que algún día entiendas que lo que intentaste robar esta noche no tiene precio. Porque las cosas que se cocinan con amor no se pueden comprar ni vender. Solo se pueden heredar. Sergio salió del restaurante sin decir una palabra. La puerta de cristal se cerró detrás de él con un sonido suave que, en medio de aquel silencio, pareció un trueno. Don Arturo se quedó de pie junto a la mesa. Temblaba. No de rabia, de algo más profundo. De esa mezcla de alivio y dolor que solo conoce quien estuvo a un segundo de perder lo que más ama en el mundo. Levantó la mirada y buscó a Valentina. La encontró de pie, a 3 pasos de la mesa, con las manos juntas, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a soltar, con el delantal arrugado entre los puños. ¿Cómo te llamas?, le preguntó don Arturo. Valentina, señor, Valentina Ríos. Don Arturo caminó hacia ella, y delante de Thomas Prescott, delante de Roberto, delante del restaurante entero que ya había dejado de fingir que no miraba, hizo algo que nadie esperaba. Le tomó las manos, las mismas manos que servían platos y cargaban bandejas. Las sostuvo entre las suyas, aquellas manos curtidas por 40 años de trabajo, y le dijo con la voz quebrada: Valentina, esta noche tú me devolviste todo lo que casi pierdo. No sé cómo pagarte algo así. Valentina negó con la cabeza, y una lágrima finalmente se le escapó. No me debe nada, don Arturo. Mi padre siempre me dijo que la verdad no se cobra, se regala. Y en ese momento, desde la mesa de al lado, alguien empezó a aplaudir. Después otro, y otro más, hasta que el restaurante entero, sin saber exactamente todo lo que había pasado pero sintiendo el peso de lo que acababan de presenciar, se llenó de un aplauso que hizo vibrar las copas de cristal sobre las mesas. Pero la noche no había terminado, porque mientras Sergio Maldonado desaparecía en la oscuridad de la calle, su teléfono sonó, y la persona al otro lado de la línea no era alguien que aceptara fracasos. Y lo que estaba por venir sería mucho peor que una traducción falsa. El teléfono de Sergio Maldonado vibró 3 veces antes de que se atreviera a contestar. Estaba parado en la acera frente a la terraza del valle, con el saco arrugado bajo el brazo, el nudo de la corbata deshecho, y el sudor frío pegándole la camisa a la espalda. La pantalla brillaba en la oscuridad con un nombre que no era nombre, solo una letra: G. Sergio cerró los ojos, tragó saliva, y contestó. No funcionó, dijo antes de que la otra persona pudiera hablar. Su voz salió quebrada, como la de un niño que sabe que está a punto de recibir un castigo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró apenas 3 segundos,
pero que a Sergio le pareció una eternidad. Y entonces una voz grave, pausada, sin ninguna emoción visible, respondió: «Ya lo sé. Me acaban de llamar del restaurante. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Sergio? No solo perdiste el contrato, acabas de poner una luz sobre algo que tenía que quedarse en la oscuridad». Sergio sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra un poste de luz y miró hacia el cielo como buscando oxígeno. «Fue una mesera», murmuró. «Una mesera que habla inglés. ¿Quién podía prever algo así? Tú debías prever todo. Para eso te pagué. Para eso fabriqué tu currículum, tus referencias, tu historia entera. Y me vienes a decir que una mujer con un delantal te desarmó en 30 segundos. La línea se cortó, sin despedida, sin amenaza explícita. Solo el vacío de una llamada terminada, que en ese contexto sonaba más peligroso que cualquier palabra. Sergio se quedó inmóvil en la acera durante varios minutos. Un taxi pasó frente a él y le ofreció servicio. No respondió. Un vendedor ambulante le ofreció cigarrillos. Tampoco respondió. Estaba paralizado por algo que iba más allá del miedo. La certeza absoluta de que se había metido en algo de lo que ya no podía salir. Dentro del restaurante, mientras los aplausos se apagaban y los comensales volvían poco a poco a sus conversaciones, una tormenta silenciosa se estaba formando. El gerente de la terraza del Valle, un hombre delgado de traje negro y corbata plateada llamado Ignacio Coronel, cruzó el salón con pasos rápidos y precisos. Tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en un solo objetivo: Valentina. «Ríos», dijo su nombre como si fuera una sentencia. «Mi oficina. Ahora». Valentina asintió sin decir nada. Sabía lo que venía. Lo había sabido desde el momento en que soltó la bandeja y caminó hacia aquella mesa. En la terraza del Valle, un mesero no interrumpía a un cliente. Jamás. Menos aún a una mesa de negocios con extranjeros. Era la regla número 1, la que se grababa en la mente de cada empleado desde el primer día. Pero antes de que Valentina diera un solo paso, don Arturo se interpuso. No con agresividad, no con autoridad. Se interpuso con la tranquilidad de un hombre que ha enfrentado cosas mucho peores que un gerente de restaurante. «Disculpe, señor», dijo don Arturo mirando a Ignacio directamente a los ojos. «¿Puedo saber qué va a pasar con esta joven?» «Con todo respeto, señor Figueroa, es un asunto interno del restaurante. La señorita Ríos violó el protocolo de servicio y...» «La señorita Ríos», lo interrumpió don Arturo con una voz que no admitía discusión, «acaba de salvarme de firmar un contrato que me habría quitado todo lo que tengo. Todo. Mi empresa, mis recetas, mi legado. Si usted la castiga por haber dicho la verdad, entonces este restaurante y yo tenemos un problema». Thomas Prescott, que seguía de pie junto a la mesa, intervino en inglés. Roberto tradujo al instante. «Dígale al gerente que si despide a esta mujer, yo personalmente me aseguraré de que cada cliente importante que conozco sepa que en este restaurante se castiga la honestidad. Y conozco a muchos». Ignacio Coronel miró a Prescott, miró a don Arturo, miró a Roberto, y finalmente miró a Valentina, que permanecía en silencio con la cabeza alta y las manos quietas a los costados. El gerente respiró hondo, se ajustó la corbata y dijo con una sonrisa forzada: «Fue un malentendido. Valentina, vuelve a tu servicio. No ha pasado nada». Pero don Arturo no había terminado. Se acercó a Valentina y le dijo en voz baja, solo para que ella pudiera escuchar: «Tú no perteneces aquí, Valentina. Y no lo digo como ofensa. Lo digo porque conozco a las personas que están en el lugar equivocado. Yo fui una de ellas durante mucho tiempo. Mañana quiero que me busques. Tenemos que hablar». Valentina no respondió con palabras. Solo asintió. Pero en sus ojos apareció algo que no había estado ahí en mucho tiempo: esperanza. Una hora más tarde, el restaurante había cerrado para el público. Pero la mesa 7 seguía ocupada. Don Arturo, Roberto y Thomas Prescott permanecían sentados bajo la luz tenue de un candelabro que ya se consumía. Sobre la mesa, el contrato falso yacía abierto como una herida expuesta. Prescott habló primero. Roberto tradujo cada palabra con precisión, consciente de que ahora, más que nunca, la verdad no podía permitirse ni una sola grieta. «Don Arturo, necesito que entienda algo», comenzó Prescott. Su tono ya no era el del negociador frío que había llegado horas antes. Era el de un hombre incómodo, avergonzado, tratando de reconstruir algo que se había roto.
Este contrato que tiene sobre la mesa no es el documento que mi equipo legal preparó. No lo es. Don Arturo frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Prescott sacó su teléfono, buscó un archivo y se lo mostró a Roberto. Era un documento digital con el membrete de Whitfield & Associates, pero con cláusulas completamente diferentes. Roberto lo leyó en silencio, comparando párrafo por párrafo con el contrato impreso que estaba sobre la mesa. Arturo, dijo Roberto levantando la vista con los ojos abiertos de par en par. El contrato original de Prescott es justo. 25% de ganancias, protección total de las recetas, cláusula de rescisión a tu favor, fondo comunitario para Oaxaca. Todo lo que Sergio te dijo que decía, es lo que realmente dice el documento original. Alguien cambió el contrato impreso. Alguien reemplazó el documento real por este falso antes de la cena. El aire en la mesa se volvió denso. Don Arturo procesó la información lentamente, como quien arma un rompecabezas con piezas que no quiere tocar. Entonces Prescott no sabía, murmuró. No, confirmó Roberto. Prescott trajo un trato limpio. Alguien dentro de la cadena, alguien con acceso al maletín, cambió los papeles. Y Sergio estaba ahí para asegurarse de que tú firmaras la versión falsa sin sospechar nada. Prescott, a través de Roberto, agregó. Mi asistente preparó los documentos y los puso en el maletín antes de salir del hotel. Entre ese momento y la cena, alguien tuvo acceso. Y le aseguro, don Arturo, que voy a encontrar a esa persona, porque usaron mi nombre y mi empresa para intentar destruir la suya. Y eso no lo voy a tolerar. Don Arturo lo miró fijamente durante varios segundos. Estaba buscando en los ojos de aquel hombre lo mismo que buscaba en todos, verdad. Y lo que encontró fue suficiente. Le creo, dijo don Arturo, porque mi madre me enseñó a distinguir entre un hombre que miente con la boca y un hombre que dice la verdad con los ojos. Y usted me está diciendo la verdad. Prescott extendió la mano sobre la mesa. Don Arturo la tomó. Y aquel apretón de manos, sin traductor, sin intermediarios, sin palabras, dijo más que cualquier contrato del mundo. Roberto no durmió esa noche. Llegó a su oficina directamente desde el restaurante. Se aflojó la corbata, encendió la lámpara del escritorio y comenzó a hacer llamadas, una tras otra, con la paciencia feroz de un hombre que sabe que cada minuto cuenta. Verificó las referencias de Sergio Maldonado una por una. Llamó a la Universidad Nacional. Nadie con ese nombre figuraba en el programa de traducción e interpretación, ni como egresado, ni como estudiante activo, ni siquiera como aspirante rechazado. Llamó al consulado, que supuestamente lo había empleado durante 2 años. La directora de Recursos Humanos le aseguró que jamás habían tenido un empleado llamado Sergio Maldonado. Las firmas de abogados que aparecían como referencias en su currículum dijeron exactamente lo mismo. Nunca habían contratado, consultado, ni siquiera entrevistado a nadie con ese nombre. Todo era falso. Cada línea, cada referencia, cada certificado. Una identidad profesional fabricada con la precisión de alguien que sabía exactamente cómo engañar a un abogado experimentado. Y eso era lo que más le dolía a Roberto. Porque él había sido el engañado. Él había traído a Sergio. Él había puesto al lobo en la puerta del corral. Se sirvió un café que ya estaba frío y siguió buscando. Revisó registros públicos, bases de datos profesionales, redes sociales, y entonces encontró algo. Algo que cambió la dirección de todo. Al revisar los registros de la empresa de mensajería que había entregado los documentos del contrato al hotel de Prescott, descubrió que el paquete original había sido recibido por el asistente de Prescott a las 2 de la tarde. Pero había una segunda firma de recepción en el mismo registro, 1 hora después, autorizada con un nombre diferente, Gonzalo Paredes. Roberto sintió que un escalofrío le bajaba por la espalda. Conocía ese nombre. Lo conocía muy bien. Gonzalo Paredes había sido socio de don Arturo hacía años, en los primeros tiempos de Sabor de Tierra, cuando la empresa era solo un restaurante y un sueño. Paredes había puesto algo de dinero, y don Arturo había puesto todo lo demás. El trabajo, las recetas, las madrugadas, el alma. Cuando el negocio empezó a crecer, Paredes quiso cambiar las recetas para abaratar costos, reemplazar ingredientes originales por versiones industriales, convertir la comida de doña Carmen en producto de fábrica. Don Arturo se negó. Y esa negativa provocó una separación que,
aunque legal y limpia, dejó en Gonzalo Paredes un resentimiento que fermentó durante años como un veneno silencioso. Paredes recibió su parte justa del dinero, pero lo que realmente quería no se podía comprar. Las recetas, el secreto, el alma de sabor de tierra. Y ahora Roberto tenía su nombre en un registro de mensajería. En el mismo hotel, el mismo día, junto al maletín que contenía un contrato que alguien había cambiado. Roberto tomó el teléfono y llamó a don Arturo. Eran las 4 de la madrugada. Don Arturo contestó al primer timbrazo. No había dormido tampoco. Arturo, ya sé quién está detrás de todo esto. Dime. Gonzalo Paredes. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios de aquella noche. No fue un silencio de sorpresa. Fue un silencio de dolor. El tipo de dolor que sientes cuando descubres que alguien a quien le diste tu confianza, alguien con quien compartiste pan y sueños, ha estado planeando destruirte a tus espaldas. Gonzalo, repitió don Arturo en voz baja. Y en esa sola palabra cabía una historia entera de amistad rota, de manos estrechadas que ahora apuñalaban, de cenas compartidas que ahora sabían a traición. Don Arturo recordó la última vez que había visto a Gonzalo. Fue el día en que firmaron la separación de la sociedad. Gonzalo le había estrechado la mano, le había deseado suerte, y le había dicho con una sonrisa que don Arturo confundió con madurez. Sin rencores, Arturo. Los negocios son los negocios. Y don Arturo, ingenuo como siempre, le había creído, porque quería creerle, porque era más fácil creer que una amistad podía terminar limpia que aceptar que algunas heridas se infectan en silencio hasta convertirse en algo irreconocible. ¿Qué hacemos?, preguntó don Arturo después de un largo silencio. Mañana temprano voy a presentar todo ante las autoridades, respondió Roberto. Pero necesito que estés preparado, Arturo, porque si Gonzalo fue capaz de montar todo esto, no se va a quedar quieto cuando sepa que lo descubrimos. Esto apenas empieza. Don Arturo colgó el teléfono. Se sentó en el borde de la cama y miró la fotografía de su madre que había dejado sobre la mesa de noche. La cara de doña Carmen le devolvió la mirada con esa expresión que él conocía de memoria. Mitad ternura, mitad fiereza. «Ay, mamá», susurró. «Usted siempre me dijo que tuviera cuidado con los que sonríen mucho». Debí escucharla. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un departamento pequeño del tercer piso de un edificio sin elevador, Valentina Ríos llegó a casa con las piernas temblando y el corazón todavía acelerado. Su padre, don Miguel Ríos, estaba despierto. Siempre la esperaba, aunque ella le pidiera que no lo hiciera. Estaba sentado en su sillón de siempre, con una cobija sobre las piernas y un libro abierto que ya no estaba leyendo. «¿Cómo te fue, mija?», preguntó con esa voz suave que el tratamiento le había adelgazado, pero no le había quitado la ternura. Valentina se sentó a su lado. Lo miró. Vio las ojeras profundas, la piel más pálida que la semana anterior, las manos delgadas que alguna vez fueron fuertes y que ahora sostenían un libro con la fragilidad de quien sostiene un recuerdo. Y por primera vez en mucho tiempo, no pudo contener lo que llevaba dentro. Le contó todo: la cena, el traductor, las mentiras, la decisión que tomó en medio del salón mientras sentía que el corazón le iba a explotar, el miedo, la voz que le salió firme cuando por dentro estaba temblando, las palabras de don Arturo, el silencio, y los aplausos que llenaron el restaurante como si el mundo, por un instante, hubiera reconocido que la verdad todavía tenía valor. Don Miguel la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se quitó los lentes, los limpió con la esquina de la cobija y le dijo algo que Valentina guardaría para siempre. ¿Sabes qué es lo más difícil del mundo, hija? No es decir la verdad. Lo más difícil es decidir decirla cuando sabes que te va a costar algo. Tú hiciste lo más difícil esta noche. Y estoy más orgulloso de ti ahora que cuando te dieron la beca. Porque los títulos hablan de lo que sabes. Pero lo que hiciste hoy habla de quién eres. Valentina apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Y lloró. No de tristeza, de alivio, de cansancio. De esa emoción extraña que aparece cuando haces algo que te aterroriza y descubres que sobreviviste. Que valió la pena. Que las manos te tiemblan pero el alma te pesa menos. Don Miguel le acarició el cabello como lo hacía cuando era niña, y llegaba llorando de la escuela porque algún compañero se había burlado de que su mochila estaba remendada. Siempre le decía lo mismo.
Las cosas remendadas son las más fuertes, mija, porque ya saben lo que es romperse. Papá, don Arturo me dijo que lo buscara mañana, que quiere hablar conmigo. Don Miguel sonrió. Entonces ve, porque las puertas que se abren por la verdad son las únicas que nunca se cierran. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas empezaba a colorear el cielo de Ciudad de México con tonos naranjas y rosados, 3 cosas estaban sucediendo al mismo tiempo en distintos puntos de la ciudad. En su oficina, Roberto Espinoza terminaba de armar un expediente con cada prueba que había encontrado durante la noche. Tenía el nombre de Gonzalo Paredes, la firma en el registro del hotel, las referencias falsas de Sergio, y una línea de investigación que apuntaba a algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. Porque Paredes no estaba actuando solo. Tenía conexiones, tenía recursos, y tenía un plan que nadie veía venir. En un hotel del centro, Thomas Prescott hablaba por videoconferencia con su equipo legal en Nueva York. Les había ordenado una auditoría completa de todos los documentos relacionados con la negociación de Sabor de Tierra. Y lo que estaban encontrando lo dejaba cada vez más perturbado. El contrato falso no era un trabajo improvisado. Era una obra maestra legal diseñada por alguien que conocía las leyes mexicanas e internacionales con una profundidad alarmante. Y en un departamento sin elevador, Valentina Ríos se despertó temprano. Se vistió con la mejor ropa que tenía, besó a su padre en la frente y salió rumbo a la dirección que don Arturo le había dado la noche anterior. No sabía qué le esperaba. No sabía si aquella invitación era solo un agradecimiento o algo más, pero sentía algo en el pecho que no había sentido en 3 años. La sensación de que estaba caminando hacia donde debía estar. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nadie podía prever, era que Gonzalo Paredes ya estaba moviendo sus piezas, que el fracaso de la cena no lo había detenido, lo había enfurecido, y que lo que estaba planeando hacer a continuación no apuntaba solo contra don Arturo. Apuntaba también contra Valentina, porque para Gonzalo Paredes, aquella mesera no era una heroína, era un obstáculo que había arruinado meses de preparación, un obstáculo que había expuesto su nombre, un obstáculo que tenía que desaparecer de la historia. Y Gonzalo Paredes era el tipo de hombre que hacía desaparecer los obstáculos, no con violencia. No con amenazas directas, sino con algo mucho más sutil y mucho más devastador, destruyendo la reputación de alguien hasta que el mundo entero le diera la espalda. Valentina llegó a las oficinas de Sabor de Tierra a las 9 de la mañana, con el corazón latiéndole en la garganta. El edificio no era lo que esperaba. No era una torre de cristal, ni un corporativo frío con recepcionistas de sonrisa ensayada. Era una casona antigua en la colonia Roma, restaurada con respeto, con muros de piedra volcánica y un patio interior donde crecía un árbol de aguacate que parecía tener más años que el edificio mismo. En la entrada, sobre un marco de madera oscura, había una fotografía en blanco y negro de una mujer con delantal, de pie junto a un comal de barro, con una sonrisa que irradiaba una calidez que traspasaba el cristal del cuadro. Debajo, una placa de bronce decía: Doña Carmen Figueroa, el corazón de todo esto. Valentina se detuvo frente a la fotografía. Miró esos ojos que se parecían tanto a los de don Arturo, y entendió, sin que nadie se lo explicara, que aquella mujer ya no estaba en este mundo, que doña Carmen se había ido hacía algunos años, cuando la enfermedad que don Arturo intentó combatir con clínicas, doctores y todo su dinero, finalmente resultó ser más fuerte que cualquier fortuna. Pero su presencia seguía ahí, en cada rincón, en cada plato, en cada receta que salía de las cocinas de Sabor de Tierra como un abrazo caliente para el mundo. Ella se fue 3 años antes de que yo pudiera llevar su comida al otro lado de la frontera, dijo una voz detrás de Valentina. Se giró. Don Arturo estaba de pie en el pasillo, con una camisa blanca sin corbata, las mangas remangadas hasta los codos, y los ojos ligeramente enrojecidos de quien no ha dormido pero se niega a quejarse. Tenía una taza de café en la mano y una expresión que mezclaba cansancio con algo que Valentina no esperaba encontrar: paz. Cada vez que estoy a punto de lograr algo importante, vengo y me paro frente a esta foto, continuó don Arturo, y le digo: mamá, ya casi. Llevo diciéndole eso años. Ella seguramente ya se cansó de escucharme. Sonrió.
y en esa sonrisa había más tristeza y más amor del que cabe en cualquier palabra. Gracias por venir, Valentina. Pasa. Tenemos mucho de qué hablar. La oficina de don Arturo era exactamente como él, sencilla por fuera, profunda por dentro. Un escritorio de madera maciza, paredes llenas de fotografías de su pueblo, de sus empleados, de ferias gastronómicas. En una esquina, enmarcado en un cuadro pequeño y humilde, estaba el primer peso que ganó vendiendo tacos. La moneda estaba oxidada por el tiempo, pero brillaba bajo la luz como si supiera que era un tesoro. Don Arturo le ofreció asiento y fue directo al punto. No era hombre de rodeos. Valentina, anoche hiciste algo que muy pocas personas en el mundo habrían hecho. Te arriesgaste, pusiste en juego tu trabajo, tu ingreso, la estabilidad de tu familia, por un desconocido. Y quiero que sepas que eso no se va a quedar en una anécdota. No voy a permitirlo. Valentina abrió la boca para responder, pero don Arturo levantó la mano con suavidad. Déjame terminar. Roberto me contó tu historia. Sé que estudiaste relaciones internacionales. Sé que hablas 3 idiomas. Sé que dejaste tu carrera para cuidar a tu padre. Y sé que llevas 3 años sirviendo mesas esperando una oportunidad que no llega. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de café. Y la miró con la misma seriedad con la que miraba los contratos que podían cambiar el destino de su empresa. Quiero ofrecerte un puesto en Sabor de Tierra. No por agradecimiento, no por lástima, sino porque lo que vi anoche en ti es exactamente lo que necesito en mi equipo. Alguien que hable idiomas, que entienda de negocios, que tenga coraje y, sobre todo, que no se venda. Quiero que seas la directora de Relaciones Internacionales de mi empresa. El aire se detuvo en la habitación. Valentina sintió que las rodillas le temblaban debajo del escritorio. La boca se le secó. Los ojos se le llenaron de agua antes de que pudiera evitarlo. Don Arturo, yo no sé qué decir. Di que sí o di que no. Pero no digas que no te lo mereces, porque si hay algo que aprendí en la vida es que las oportunidades no siempre llegan cuando las buscas. A veces llegan cuando haces lo correcto sin esperar nada a cambio. Y eso fue exactamente lo que hiciste anoche. Valentina se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pensó en su padre, en las noches estudiando después de cerrar el restaurante, en los 3 años cargando bandejas mientras sentía que el mundo la había olvidado, en las veces que se miró al espejo del baño de servicio y se preguntó si algún día su vida iba a ser algo más que llenar copas y cobrar propinas. Sí, dijo con la voz rota pero firme. Sí, don Arturo, acepto. Don Arturo asintió. No hubo abrazos, no hubo celebración, solo un asentimiento lento, profundo, como el de 2 personas que entienden que lo que acaba de pasar es más grande que un contrato laboral. Es una deuda del universo saldándose en silencio. Empiezas la semana que viene, dijo don Arturo. Pero antes, necesito que sepas algo. Lo que pasó anoche no terminó. Apenas empezó. Y lo que viene va a ser difícil. Muy difícil. Le contó todo lo que Roberto había descubierto durante la madrugada. El nombre de Gonzalo Paredes, la firma en el hotel, el contrato falsificado, la red de mentiras que se extendía mucho más allá de un simple traductor comprado. Valentina escuchó cada palabra con los ojos muy abiertos. Y cuando don Arturo terminó, ella dijo algo que lo dejó sin palabras. Don Arturo, si ese hombre fue capaz de fabricar un currículum entero y cambiar un contrato en un hotel vigilado, entonces tiene gente adentro. Gente que le pasa información. Y si ya sabe que el plan falló, lo primero que va a hacer es intentar desacreditar a todos los que lo descubrieron, empezando por el eslabón más débil de la cadena. ¿Y quién es el eslabón más débil?, preguntó don Arturo, aunque ya intuía la respuesta. Valentina se señaló a sí misma con una sonrisa triste. Una mesera sin conexiones, sin dinero y sin apellido importante. Si quiere destruir a alguien sin que nadie lo defienda, va a empezar por mí. Y tuvo razón, porque mientras Valentina estaba sentada en la oficina de don Arturo aceptando la oportunidad de su vida, Gonzalo Paredes ya había puesto en marcha su venganza. Gonzalo Paredes tenía 52 años, un rostro angular que alguna vez fue atractivo y que ahora estaba endurecido por el resentimiento, y una oficina en el piso 30 de un edificio en Santa Fe, desde donde podía ver toda la ciudad como si le perteneciera. Había construido su propio negocio de distribución de alimentos después de separarse de don Arturo, pero nunca alcanzó el éxito que Sabor de Tierra había logrado.
y eso lo carcomía como una termita que devora una viga desde adentro, invisible por fuera, devastador por dentro. Para él, las recetas de doña Carmen eran la pieza que le faltaba, el ingrediente secreto que haría que su empresa pasara de ser una más del montón a ser una potencia. No quería crear algo propio, quería lo que don Arturo tenía, lo que don Arturo había heredado, lo que pertenecía a una mujer que ya no estaba para defenderlo. Esa mañana, Gonzalo hizo 3 llamadas. La primera fue a un contacto en un medio de comunicación digital, un portal de noticias de espectáculos y escándalos que se alimentaba de rumores como un buitre se alimenta de lo que otros dejan. Le dictó una historia fabricada, que una mesera de la terraza del Valle había interrumpido una cena de negocios para extorsionar a un empresario estadounidense, amenazando con inventar acusaciones si no le pagaban una suma de dinero, que la mesera tenía un historial de conducta problemática, que el restaurante estaba considerando emprender acciones legales. Todo falso. Cada palabra. Pero en un mundo donde los titulares viajan más rápido que la verdad, Gonzalo sabía que no necesitaba que la historia fuera cierta, solo necesitaba que fuera creíble durante el tiempo suficiente para hacer daño. La segunda llamada fue al gerente del restaurante, Ignacio Coronel. Gonzalo lo conocía. Habían coincidido en eventos del gremio gastronómico. Le sugirió, con la delicadeza venenosa de una serpiente que te muerde mientras te sonríe, que quizás lo más prudente sería despedir a Valentina antes de que el escándalo salpicara al restaurante. Le recordó que la terraza del Valle dependía de su reputación y que tener a una empleada conflictiva en nómina podía ahuyentar a los clientes importantes. La tercera llamada fue a Sergio Maldonado. Pero esta vez, Sergio no contestó. Su teléfono estaba apagado, y el departamento donde vivía, según descubriría Roberto días después, ya estaba vacío. Sergio Maldonado había desaparecido de Ciudad de México como un fantasma que se desvanece cuando le da la luz del sol. El artículo apareció en internet esa misma tarde. El titular era un veneno destilado en letras grandes. Mesera interrumpe cena millonaria e intenta extorsionar a empresario extranjero. No mencionaba el nombre de Valentina. No necesitaba hacerlo. En la terraza del Valle, todos sabían quién había interrumpido la cena de la mesa 7. Y en cuestión de horas, el rumor se propagó como fuego en pasto seco. Los compañeros de Valentina empezaron a mirarla diferente. Algunos con curiosidad, otros con desconfianza, y unos pocos, los que siempre buscan una razón para sentirse superiores, con una satisfacción apenas disimulada. Valentina se enteró de la noticia al mediodía, cuando su compañera del restaurante le envió una captura de pantalla con un mensaje que decía: «¿Viste esto? Están hablando de ti». Leyó el artículo 3 veces. La primera vez, con incredulidad. La segunda, con rabia. La tercera, con un nudo en el estómago que le hizo sentir como si el suelo se abriera debajo de sus pies por segunda vez en menos de 24 horas. Pero esta vez no era el suelo de un restaurante elegante, era el suelo de su propia vida. Pensó en su padre. Si don Miguel veía esa noticia, con lo frágil que estaba su salud, el disgusto podría hacerle un daño real. Pensó en sus vecinos, en los padres de los niños a los que daba clases particulares de inglés los sábados por la mañana para ganar algo extra. Pensó en cómo una mentira bien contada puede destruir en un día lo que una persona tardó años en construir. Le temblaban las manos cuando llamó a don Arturo. «Ya lo vi», respondió don Arturo, antes de que ella pudiera explicar nada. Su voz sonaba calmada, pero debajo de esa calma había una firmeza que Valentina ya empezaba a reconocer. La firmeza de un hombre que había sobrevivido a cosas peores que un artículo difamatorio. «Valentina, escúchame bien. Esto es exactamente lo que esperábamos. Y es exactamente lo que vamos a usar para desenmascarar a Gonzalo. No te van a destruir con mentiras, te lo prometo. Don Arturo, mi padre, si él ve esto, tu padre no va a ver esa basura. Roberto ya está trabajando con un abogado especialista en medios. Vamos a exigir que retiren el artículo y vamos a responder con la verdad. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?» Valentina cerró los ojos. Recordó la fotografía de doña Carmen en la entrada de las oficinas. Recordó los ojos de don Arturo cuando habló de su madre la noche anterior. Y recordó lo que su propio padre le había dicho hacía apenas unas horas. Las puertas que se abren por la verdad son las únicas que nunca se cierran. «Confío en usted»,
don Arturo. Roberto Espinoza no era un abogado común. Era un hombre que había aprendido leyes en la universidad, pero había aprendido justicia en la calle. Había defendido a vendedores ambulantes contra abusos municipales, a pequeños empresarios contra corporaciones que querían aplastarlos, y a familias enteras contra desalojos injustos. Sabía cómo funcionaba el poder, y sabía cómo se le hacía frente. Esa tarde, Roberto reunió todas las pruebas en un expediente que pesaba como un ladrillo. La firma de Gonzalo Paredes en el registro del hotel, las referencias falsas de Sergio Maldonado, la comparación entre el contrato original de Prescott y la versión falsificada, los registros telefónicos que conectaban a Sergio con un número que, tras una investigación, estaba registrado a nombre de una empresa fantasma cuyo único accionista era Gonzalo Paredes. Pero Roberto hizo algo más, algo que Gonzalo no esperaba. Llamó a Thomas Prescott y le pidió un favor. Prescott no dudó ni un segundo. Grabó una declaración en video desde su hotel, en inglés, mirando directamente a la cámara, donde explicaba con detalle lo que realmente había ocurrido en la terraza del valle. Confirmó que las traducciones de Sergio fueron fraudulentas, que el contrato había sido alterado sin su conocimiento, y que la intervención de Valentina Ríos había sido un acto de honestidad que salvó a ambas partes de una estafa coordinada. Terminó su declaración con una frase que resonaría mucho más allá de aquella habitación de hotel. Esa joven no extorsionó a nadie. Esa joven fue la única persona honesta en una mesa llena de mentiras. Y si el mundo tiene algún sentido, debería estar agradeciéndole en lugar de difamándola. Roberto envió el video, junto con todo el expediente, a 3 lugares al mismo tiempo. A las autoridades competentes, al portal de noticias que había publicado el artículo difamatorio, y a 5 periodistas de investigación que llevaban años siguiendo casos de fraude corporativo en México. A las 7 de la tarde de ese mismo día, el teléfono de Valentina sonó. Era Ignacio Coronel, el gerente de la terraza del Valle. Valentina, dijo con una voz que sonaba muy diferente a la del hombre autoritario de la noche anterior. Ahora era una voz incómoda, nerviosa, como la de alguien que sabe que está parado del lado equivocado de la historia. Necesito hablar contigo. Cometí un error. Alguien me llamó esta mañana y me sugirió que te despidiera, y yo estuve a punto de hacerlo. Pero luego vi la declaración del señor Prescott y entendí lo que realmente pasó. Te debo una disculpa. Valentina escuchó en silencio. No lo interrumpió. No le gritó. No le recordó que la noche anterior la había tratado como una empleada problemática cuando ella acababa de hacer lo más valiente de su vida. Simplemente dijo: «Gracias por llamar, señor coronel. Pero ya no voy a necesitar volver al restaurante. Tengo un nuevo camino». Hubo un silencio. Y después, Ignacio preguntó con voz pequeña: «¿Quién te llamó para ofrecerte algo?» «Nadie me llamó, señor. Yo caminé hacia donde debía estar. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que llegué». Colgó. Se quedó mirando el teléfono en sus manos durante un momento. Y sonrió. No con la sonrisa amplia de quien celebra una victoria. Con la sonrisa callada de quien sabe que una etapa se cerró y otra está comenzando. Esa noche, don Arturo hizo algo que hacía cada vez que la vida lo sacudía con fuerza. Condujo durante 40 minutos hasta un cementerio pequeño en las afueras de la ciudad, donde doña Carmen descansaba bajo un árbol de jacarandá que ella misma había pedido que plantaran antes de irse. Se arrodilló frente a la lápida de mármol blanco. Puso la mano sobre la piedra fría, como si pudiera sentir el calor de su madre a través de la tierra. Y habló. Habló como hablaba con ella cuando era niño, y le contaba sus problemas sentado en el piso de la cocina mientras ella molía maíz. «Mamá, casi me los quitan. Casi me quitan tus recetas. Casi me quitan tu mole, tus tamales, tu tlayuda. Todo lo que usted me enseñó con esas manos que nunca descansaron. Un hombre al que le abrí la puerta de mi negocio fue el que planeó todo. Gonzalo, mamá, ¿se acuerda de él? Usted nunca lo quiso. Siempre me decía que ese hombre tenía los ojos de alguien que cuenta lo ajeno como si fuera suyo. Tenía razón, como siempre». Una brisa suave movió las ramas del jacarandá. Algunas flores moradas cayeron sobre la lápida como si el árbol estuviera respondiendo. «Pero también pasó algo bueno, mamá. Una muchacha joven me salvó. Una mesera que nadie miraba. Una mujer como usted, mamá. De esas que el mundo ignora pero que sostienen todo con las manos.
Se llama Valentina. Y tiene los mismos ojos que usted cuando se plantaba frente a los cobradores. Esos ojos que dicen, de aquí no se llevan nada. Don Arturo se limpió las lágrimas con la manga de la camisa. No le daba vergüenza llorar frente a su madre. Nunca le había dado vergüenza. Le prometí que la voy a proteger, mamá, así como usted me protegió a mí, porque si algo me enseñó es que cuando alguien te salva la vida, no le das las gracias y te vas. Le devuelves el favor. Le devuelves lo que el mundo le debe, hasta que estén a mano. Se quedó en silencio un momento. Escuchó los grillos, el viento entre los árboles, el sonido lejano de la ciudad que nunca duerme. Y recordó algo que doña Carmen le decía cuando era niño, y tenía miedo de la oscuridad. La oscuridad no es mala, mijo. Es solo el mundo descansando antes de volver a intentar. Aquella frase nunca le había hecho tanto sentido como en ese momento. Se puso de pie. Se sacudió las rodillas. Miró una vez más la fotografía ovalada incrustada en la lápida, donde doña Carmen sonreía con la misma sonrisa de la foto en la oficina de Sabor de Tierra. Usted descanse, mamá. Yo me encargo. Al día siguiente, 3 cosas sucedieron que cambiaron el rumbo de la historia para siempre. A las 9 de la mañana, el portal de noticias que había publicado el artículo difamatorio lo retiró sin explicación. En su lugar apareció una nota breve que decía: por razones editoriales, este contenido ha sido eliminado. Pero el daño ya estaba hecho. Miles de personas lo habían leído. Y en Internet, lo que se publica nunca desaparece por completo. A las 11 de la mañana, Roberto Espinoza se presentó ante las autoridades con el expediente completo. Un fiscal especializado en delitos corporativos revisó las pruebas durante 2 horas. Cuando terminó, levantó la vista y dijo 4 palabras que Roberto llevaba esperando toda la noche. Esto es muy serio. Y a las 3 de la tarde, cuando Valentina estaba sentada en el departamento de su padre, leyéndole un libro para distraerlo de las preguntas que sabía que él quería hacer, alguien tocó la puerta. Valentina abrió y se quedó paralizada. Frente a ella, con un ramo de flores baratas compradas en la esquina y los ojos hundidos por noches sin dormir, estaba parado Sergio Maldonado. No tenía la sonrisa perfecta de la noche del restaurante. No tenía el traje impecable. No tenía la postura erguida del hombre que había fingido ser. Lo que tenía era la cara demacrada de alguien que ha tocado fondo y necesita desesperadamente agarrarse de algo antes de hundirse por completo. Valentina, dijo con la voz rota, sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente quieres cerrarme la puerta en la cara, pero necesito hablar contigo, porque hay cosas que don Arturo no sabe, cosas que Roberto no encontró en sus registros, cosas que si no las cuento ahora, van a destruir a más gente de la que ya han destruido. Valentina lo miró fijamente. Cada célula de su cuerpo le gritaba que cerrara la puerta, que no confiara en ese hombre, que recordara lo que había hecho, lo que había intentado robar, las mentiras que había traducido con esa boca que ahora le temblaba. Pero también recordó algo que su padre le dijo una vez, durante una de sus clases de ética, cuando un alumno le preguntó si los mentirosos merecen ser escuchados. La verdad no elige quién la dice, hija. A veces sale de la boca de quien menos esperas, y a veces la persona que más ha mentido es la que tiene más verdad por contar. Valentina no cerró la puerta. Se hizo a un lado. «Tienes 5 minutos», dijo. Y lo que Sergio Maldonado le contó en esos 5 minutos iba a cambiar absolutamente todo. Porque lo que venía detrás de Gonzalo Paredes no era solo un ex socio resentido buscando venganza. Era algo mucho más grande, mucho más oscuro, y mucho más peligroso de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Sergio Maldonado se sentó en la orilla de una silla vieja en el departamento de Valentina. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos de la presión, y los ojos clavados en el piso como si no se atreviera a mirar de frente a la mujer cuya vida había intentado destruir apenas 2 noches antes. Valentina se quedó de pie, con los brazos cruzados y la espalda apoyada contra la pared. No le ofreció agua, no le ofreció asiento. Él lo tomó sin preguntar, y ella lo permitió porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir más de lo que necesitaba echarlo. Gonzalo Paredes no quiere solo las recetas, comenzó Sergio con la voz áspera, como si las palabras le rasparan la garganta al salir. Eso es lo que don Arturo cree, eso es lo que Roberto piensa.
Pero la verdad es peor. Valentina no se movió. Habla. Gonzalo tiene deudas. Muchas. Su empresa lleva 2 años perdiendo dinero. Los inversionistas que lo respaldaban le retiraron el apoyo. Está al borde de perderlo todo. Y hace unos meses, un grupo de inversionistas extranjeros le ofreció un salvavidas. Financiamiento completo a cambio de una sola cosa: que les entregara los derechos de distribución de comida oaxaqueña auténtica en Norteamérica. Pero no cualquier comida. La de sabor de tierra. La de don Arturo. Valentina frunció el ceño. Entonces, el contrato falso no era para que Gonzalo se quedara con las recetas. Era para entregarlas a otros. Exacto. Gonzalo iba a ser el intermediario. Se quedaría con una comisión enorme y salvaría su empresa. Las recetas de doña Carmen iban a terminar en manos de gente que las habría convertido en producto industrial. Comida de fábrica con el nombre de sabor de tierra. Todo lo que don Arturo juró que nunca permitiría. El silencio que siguió fue pesado. Valentina procesó cada palabra. Y entonces, preguntó lo único que faltaba. ¿Y tú? ¿Qué ganas viniendo aquí a contarme esto? Sergio levantó la mirada por primera vez. Sus ojos estaban rojos, hundidos, sin rastro de aquella sonrisa encantadora que había usado como arma en la cena. No gano nada, Valentina. Lo pierdo todo. Gonzalo me prometió dinero suficiente para pagar la deuda que tengo. Mi madre está en un asilo privado, el más barato que encontré, y aún así no puedo pagarlo. Llevo meses atrasado. Cuando Gonzalo me ofreció esa cantidad, no pensé en don Arturo. No pensé en las recetas. Solo pensé en mi madre sentada en una silla de ruedas preguntándose por qué su hijo no la visita. La voz se le quebró. No lloró. Pero el quiebre fue tan profundo que resultó más doloroso que cualquier lágrima. Eso no justifica lo que hice. Lo sé. No vine a pedir perdón. Vine porque si no hablo ahora, Gonzalo va a encontrar otra forma de llegar a don Arturo. Tiene los contactos. Tiene los nombres de los inversionistas. Y tiene un segundo plan que involucra presentar una demanda falsa contra Sabor de Tierra por supuesto uso indebido de recetas compartidas durante la sociedad. Si eso llega a un tribunal, aunque sea mentira, puede paralizar la empresa durante años. Valentina lo miró fijamente. Y vio algo que no esperaba ver. No vio al villano de la historia. Vio a un hombre desesperado que tomó la peor decisión posible por la razón más humana del mundo. No lo perdonó, pero lo entendió. Y a veces, entender es el primer paso hacia algo que se parece a la misericordia. Voy a llamar a don Arturo, dijo Valentina. Y le vas a repetir cada palabra de lo que me acabas de decir. ¿Entendido? Sergio asintió. Entendido. 3 semanas después, Gonzalo Paredes fue citado a declarar ante el fiscal especializado en delitos corporativos. Roberto Espinoza presentó el expediente completo. La firma en el hotel, las referencias falsas de Sergio, los registros telefónicos, el contrato alterado, y ahora el testimonio directo de Sergio Maldonado, quien había aceptado colaborar con las autoridades a cambio de un trato justo. Gonzalo llegó a la fiscalía con su abogado, con su traje caro, y con la arrogancia de quien cree que el dinero puede comprar cualquier salida. Pero cuando el fiscal le mostró la cadena de pruebas, pieza por pieza, la arrogancia se fue desmoronando como una pared de arena frente a una ola. No hubo gritos. No hubo escenas dramáticas. Solo el sonido de un hombre tragando saliva mientras su abogado le susurraba al oído que la mejor opción era cooperar. Gonzalo Paredes enfrentó cargos por fraude, falsificación de documentos y difamación. Su empresa fue intervenida. Los inversionistas extranjeros que habían financiado el plan desaparecieron tan rápido como habían llegado, como cucarachas que huyen cuando se enciende la luz. El día que se hizo pública la noticia, don Arturo estaba en su oficina. Roberto lo llamó para darle la noticia. Don Arturo escuchó en silencio, agradeció y colgó. No celebró, no brindó. Se levantó de su silla, caminó hasta la fotografía de doña Carmen en la entrada y simplemente dijo: «Ya, mamá, ya pasó». A Sergio Maldonado no le fue fácil. La justicia le reconoció su colaboración, pero eso no borró lo que había hecho. Perdió su reputación, perdió contactos, perdió la posibilidad de volver a trabajar como traductor profesional en cualquier empresa seria. Pero ocurrió algo que nadie predijo. Don Arturo, el hombre al que había intentado destruir, fue quien le tendió la mano. No con un empleo, no con dinero,
sino con algo más valioso, una oportunidad de empezar de nuevo. Lo conectó con una organización que ayudaba a personas en situación de deuda a reestructurar sus finanzas. Pagó 3 meses del asilo de su madre mientras Sergio encontraba estabilidad. Y cuando alguien le preguntó por qué ayudaba al hombre que casi le roba todo, don Arturo respondió con la sencillez de quien ha aprendido las lecciones más importantes de la vida cocinando con su madre en un piso de tierra. Porque mi mamá no me enseñó a devolver el golpe. Me enseñó a levantar al que se cae, aunque sea el mismo que te empujó. Eso no me hace débil, me hace hijo de Carmen Figueroa. Valentina empezó a trabajar en Sabor de Tierra un lunes de lluvia. Llegó temprano, como don Arturo le había enseñado sin saberlo. Se sentó en su oficina nueva, una habitación pequeña con vista al patio del aguacate, y antes de encender la computadora, sacó de su bolso una fotografía de su padre y la puso junto al monitor. En su primer mes, tradujo los documentos del nuevo contrato con Whitfield & Associates, el real, el justo, el que don Arturo y Thomas Prescott firmaron juntos, esta vez sin intermediarios, sin mentiras y con Valentina como traductora oficial. Cuando don Arturo escuchó sus propias palabras traducidas al inglés por primera vez con el sentimiento exacto que él les había puesto, se le humedecieron los ojos, y Prescott, que no entendía español pero entendía la emoción, asintió en silencio. 9 semanas después, Sabor de Tierra inauguró su primera línea de distribución en Estados Unidos. Mole negro, tlayudas, tamales oaxaqueños. Las recetas de doña Carmen cruzaron la frontera dentro de empaques que llevaban impresa la misma fotografía de la mujer del delantal junto al comal de barro. Debajo, una frase que don Arturo eligió personalmente. Hecho con las manos de quienes ya no están, para abrazar a quienes todavía están aquí. El día de la inauguración, Valentina llamó a su padre desde el evento. Don Miguel contestó con la voz débil pero llena de algo que sonaba a orgullo líquido. «¿Cómo va todo, mija?» «Papá, la comida de doña Carmen ya está del otro lado de la frontera». Don Miguel se quedó callado un momento, y después dijo, con esa voz que Valentina guardaría para siempre en el rincón más protegido de su memoria. «Entonces valió la pena, hija. Todo valió la pena. Las bandejas, las propinas, las noches sin dormir. Todo te trajo hasta aquí, y aquí es exactamente donde tenías que estar». Cuando llegó diciembre, don Arturo viajó a su pueblo en Oaxaca como cada año. Pero esta vez no fue solo. Valentina lo acompañó, y Thomas Prescott, que había volado desde Nueva York, también. En la plaza del pueblo, frente a la escuela que don Arturo había ayudado a construir, se formó una fila de niños que esperaban con los ojos brillantes. Don Arturo se arrodilló, como siempre, y empezó a entregar zapatos nuevos uno por uno. A cada niño le decía lo mismo. Los pies que caminan con dignidad llegan más lejos que cualquier auto del mundo. Pero esta vez agregó algo nuevo, porque junto a los zapatos había cajas con libros de idiomas. Inglés, francés, portugués, donados por Valentina, comprados con su primer sueldo completo en Sabor de Tierra. Para que ningún niño de este pueblo necesite jamás que alguien hable por él, dijo Valentina a los padres reunidos. Para que sus propias palabras lleguen al mundo tal como son, sin que nadie las cambie. Don Arturo la miró, y en los ojos de aquella joven vio algo que reconoció al instante. La misma llama que había visto en los ojos de su madre cuando cocinaba. Esa llama que dice, esto que hago importa. Esto que doy va a durar más que yo. Prescott, que no entendía las palabras, pero sentía cada una como si fueran música, sacó el teléfono y grabó un video de aquel momento. Lo publicó esa noche en sus redes, con un mensaje en inglés que, traducido, decía: «Hoy aprendí que las personas más poderosas del mundo no son las que tienen más dinero, son las que tienen más verdad. Y esta verdad empezó con una mujer que servía mesas y se atrevió a hablar». El video se compartió miles de veces. La historia de Valentina y don Arturo llegó a rincones del mundo que ninguno de los dos podía imaginar. Y en los comentarios, entre miles de mensajes, había uno que Valentina leyó 3 veces antes de que las lágrimas le nublaran la pantalla. Era de una mesera en Buenos Aires que escribió: «Hoy me atreví a hablar en mi trabajo. Gracias, Valentina. Gracias por enseñarme que el delantal no te quita la voz».
Esa noche, cuando el pueblo estaba en silencio y las estrellas cubrían el cielo de Oaxaca como un manto bordado con luz, don Arturo caminó solo hasta el cementerio donde descansaba su madre. Se arrodilló frente a la lápida, puso la mano sobre la piedra, y por primera vez en muchos años no dijo, «Ya casi, mamá». Dijo, «Ya llegamos, mamá. Tu comida cruzó la frontera. Tu mole está abrazando gente que nunca te conoció. Y la muchacha que me salvó está regalando libros para que los niños de tu pueblo aprendan idiomas, para que nadie les pueda mentir con las palabras». Las flores del jacarandá cayeron otra vez sobre la lápida, y don Arturo sonrió. «Usted siempre decía que la comida es la forma en que los que ya no están siguen abrazando a los que todavía están aquí. Tenía razón, mamá. Como siempre». Se puso de pie. Se limpió las rodillas. Miró el cielo estrellado y respiró hondo, llenándose los pulmones con el aire limpio de la sierra oaxaqueña, el mismo aire que había respirado de niño cuando caminaba descalzo 3 kilómetros para llegar a una escuela sin techo, y caminó de vuelta al pueblo, con los pies calzados, con el corazón lleno, y con la certeza silenciosa de que las cosas más valiosas de la vida no se firman en un contrato, se heredan con las manos, se protegen con la verdad, y se comparten con el mundo un plato a la vez.